Sí, vuelve a tocar un vídeo de Aston Martin y esta vez otra vez más negativo, ¿vale? Lo siento, chicos, es que solo hay informaciones negativas de Aston Martin. Yo os tengo que informar de alguna manera con estas reacciones, ¿sabes? Y quiero informarme, pero es que Aston Martin me lo pone muy complicado para tener una información mínimamente interesante. Esta vez lo siento mucho, pero va a tocar poner subtítulos, ¿vale? Porque está en inglés, así que vamos a tener que verlo de esta manera. Las admisiones de Newey Honda en 2026 antes del GP de Australia. Muy bestia lo que ha comentado Newey, básicamente de que se le estaban... bueno, digamos que si hace más de 25 vueltas, a lo mejor Alonso se queda sin nervios de las manos, ¿vale? De las vibraciones del motor Honda, así que creo que va a ser bastante interesante. Let's go. Couldn't sound any worse for Aston Martin and Honda at the start of 2026, think again. Their main engine problem is so bad, the drivers are worried it will injure them. Honda's engine was suffering from such excessive vibration in pre-season testing that it was shaking the battery to the point of failure, hence such miserable unreliability across 2 weeks in Bahrain. ¿Pero habéis escuchado lo que acaba de decir? O sea, os lo pido por favor que rendericéis lo que acaba de decir. Literalmente, si hacen más de X vueltas, pueden lesionar a sus pilotos de forma permanente. Los nervios de las manos de los pilotos. Pero tú estás escuchando eso, que es un peligro para la salud pública, en este caso de los pilotos. Ni que fuese el COVID. There's another consequence too. Y por cierto, es el chasis más el motor. Aunque parece ser que lo del motor lo han solucionado bastante y ya no se rompe la batería. Esas son informaciones del día de hoy de Natchez y de Soy Motor. Aunque por cierto, ha habido chisme con Soy Motor y con Natchez y a mí me ha hecho bastante gracia porque Soy Motor, ¿qué coño hacéis metiéndoos con Natchez? Que técnicamente sois un periódico súper importante y un medio de comunicación súper importante y esas cosas, pero bueno. Vibration's so bad that it's being transmitted through the chassis to the drivers, and according to managing technical partner and team principal Adrian Newey, they fear suffering permanent nerve damage if they do too many consecutive laps. The remarkable revelation came on the eve of the opening weekend in Australia, when Newey and Honda Racing Corporation president Koji Watanabe conducted media duties together on Thursday. ¡Watanabe! ¡El motor! In Melbourne. Honda still hasn't worked out the root cause of the vibrations it noted in testing, which means they cannot yet be stopped completely. A small Vale, me da la sensación de que este es un vídeo, es un pelín de hace un par de días más o menos, lo habrán hecho porque además está hipereditado, así que eso, hace un par de días ya han solucionado los problemas, al menos en la Dynamo, donde prueban los motores básicamente, sí que está solucionado. Veremos si es real, si no es real o si... básicamente tienen que abrir medio coche y poner 300 soluciones. Pero al menos es que necesitan solucionarlas mínimamente para poder rodar. Ah, mira, ahí está. Newey said this was the focus of the work between testing and Australia because it was the critical item on life. So what's been achieved on the dyno and will be used in Melbourne has significantly reduced the vibration going into the battery, although the key words there are on the dyno. As Watanabe admitted, its effectiveness cannot yet be fully guaranteed in the real track condition, so Friday practice will be the first test. But even if Honda's short-term countermeasures are successful enough that the battery can survive running for longer, that's not the only problem. The cause is possibly a combination of the engine and MG UK, and the chassis is the receiver of the vibrations. Because it's a stiff structure with very little damping, the transmission is problematic, and something Newey says we haven't made any progress on. And that... Y además de todo esto, estamos hablando de que es uno de los coches que más duro va a nivel de suspensiones, como absolutamente siempre todos los coches de Newey. Entonces, claro, son vibraciones, más vibraciones, más vibraciones, que al piloto básicamente lo que se enfrenta es a que se le duerman las manos. No es broma, se te duermen las manos con las vibraciones. Yo, por ejemplo, tengo un problema ante eso, que es el túnel carpiano en este caso, que se me duermen las manos cuando noto muchas vibraciones o cuando aplico mucha fuerza con la mano. Esto es una cosa que es como si no pudieses ni cerrar la mano. Literalmente, es lo que te provoca. Had more consequences beyond just making the engine break. Y no puedes aplicar fuerza, claro. Sí, bueno, y esa es otra. Stroll ha dicho que es como si estuvieran electrocutándote la silla eléctrica. Bueno, también a Stroll se le ha ido un poco la olla, ¿vale? Problem for Aston Martin is general reliability in terms of mirrors and tail lights literally being shaken off the car. The other is the shocking Newey reveal that as the vibration ultimately ends up being transmitted into the drivers through the steering wheel, Fernando Alonso feels he cannot do more than 25 laps consecutively without risking permanent nerve damage to his hands. Meanwhile, Lance Stroll, who's had wrist injuries to fix in recent years, thinks he can't do more than 15 laps. Eso es otra, Stroll se ha lesionado varias veces las muñecas y en general las manos. De hecho, la temporada pasada dijeron que estaba lesionado también de la mano y que, bueno, pues tuvo que competir de esa manera. Y 2023 recordemos que la empezó también con el tema del dolor de las muñecas, etcétera. Así que, tíos, que no, que es que se va a liar bestia cómo pasa esto de verdad. Drivers are at pains to point out, no pun intended, that it's not causing a safety issue for them at the moment behind the wheel, but it's definitely uncomfortable. Alonso says they feel the frequency of the vibrations in their bodies after 20 or 25 minutes of driving, and it leaves his hands and feet feeling a little numb. Lo que pasa básicamente es que son, además, vibraciones de baja frecuencia. Las de alta frecuencia, en este caso, tú las notas como pa,
básicamente. Pero las de baja frecuencia son las que lentamente es como que se van acumulando y se te van adormeciendo las manos lentamente, etcétera. Esto lo habéis pasado o lo habéis encontrado si tenéis un Direct Drive y tenéis sobre todo las bajas frecuencias muy altas. Los de Fanatec, por ejemplo, no tienen tantas bajas frecuencias, pero los de Moza de 12 Nm, etcétera, cuando paséis por ciertos pianos, de hecho Bahrain tiene muchos de estos tipos de pianos, el de la derecha por ejemplo es uno. En iRacing se nota bastante, no en Bahrain, no estoy hablando en general. En Le Mans Ultimate se nota una barbaridad y es como que te va dejando las manos adormecidas, es como que lentamente ya no puedes aplicar tanta fuerza, te cuesta cerrar la mano, etcétera. Es muy heavy realmente. Stroll went even further, suggesting it was like electrocuting yourself in a chair, which we can only assume meant the strange frequency is like having an electric shock rather than anything more permanent. Claro, lo que a él le pasa en este caso es que simplemente se le va pegando, le va doliendo y cada vez que tiene que aplicar fuerza le pega un spike de dolor, le pega una subida de dolor muy bestia en la muñeca. Es lo que a mí me pasa, por ejemplo. Yo a Stroll lo entiendo porque además lo habrán operado de eso probablemente, así que es complicado porque además cuando tienes los nervios tocados de lesiones previas se tiene que empeorar muchísimo la sensación y el cuerpo al final lo que no quiere es tener dolores pasados, se acostumbra a ellos pero no quiere tener esos spikes, entonces es complicado para él. Aston Martin's laps will be heavily restricted this weekend one way or another, at least according to Newey. This probably explains the speculation that emerged about the team planning to take the start and do the bare minimum before retiring the cars. Aston Martin es que casi estoy a punto de no viajar a Australia. Literalmente, es que Aston Martin es estúpido. Was and remains adamant that it is not the case that it plans a premeditated start and park in Melbourne. It desperately needs mileage, so it has to try and run as much as possible. Sí, tienen que intentarlo al menos. The cars will probably not finish, as a maximum number of laps will have to be enforced just to be careful until they can get on top of the source of the vibrations. That leaves Honda on the brink of an embarrassing start to life as Aston Martin's works partner that will undo all its progress to becoming a title-winning manufacturer with Red Bull and put it back 10 years or so to the depths of its McLaren work. Lo que está comentando ahora mismo básicamente es que, a ver, al final está dejando pañales todo esto. Todo lo que tú quieras, Aston Martin es un mal equipo, está desarrollando mal el coche, todo lo que tú quieras, pero al final la raíz de los problemas lo causa de nuevo el motor Honda. Al final ellos tienen mínimo un año menos de desarrollo que los demás porque tuvieron que deshacer completamente el equipo y los mandaron a otras partes de Honda, ya que, como ya bien se sabe, el equipo de Fórmula 1 básicamente es como un equipo de pruebas para luego pasarlo a los de calle, que al final es su producto principal. Pero es que es genuinamente estúpido. Es genuinamente estúpido. Un año menos de desarrollo que todos los demás. Que están intentando no perder menos de 70 caballos, sí. Es que me parece una barbaridad. Un 5% de rendimiento, dicen, Un 5% de rendimiento, tíos. It's somehow looking even worse than it seemed after testing. And if you want the inside line on the Aston Martin Honda story, make sure you join the Race Members Club and make us your ¡Hala! Toma, pero toma publicidad. Will be a key part of the behind-the-scenes exclusive insight we'll bring to the Members Club early in the season, and you can get 90% off your first month by checking out the link in the description. Reliability is one thing, performance is another, and that doesn't seem too great for Aston Martin and Honda either. Honda hasn't wanted to comment on what performance deficit it's carrying with its engine on the grounds that its pre-season program was so compromised it never ran the engine at maximum RPM, so it simply doesn't know. It will have an idea though, and while all the talk has been about its battery problems and a claim that its MG UK was running underpowered in testing, Newey's dropped a hint that the real limitation on Honda's side in terms of performance will lie in the internal combustion engine. This tallies with some pre-season remarks made by senior Honda staff about not being able to replicate what it did so well with the ignition timing and rapid combustion in its V6 engine under the previous rules. Honda claimed in Eso me parece extremadamente extraño, es decir, ¿cómo puede ser que antes lo pudieras hacer, tengas los planos y ahora mismo no lo puedas replicar? Es que no comprendo, porque obviamente toda la propiedad intelectual no se la llevó Red Bull, al final se acabó vendiendo, al final no se acabó vendiendo tal y como se decían antes, se acabaron vendiendo conocimientos, se acabó vendiendo ingenieros, por supuesto, pero no se vendió lo que es más importante, vuelvo a repetir, que es la propiedad intelectual, es decir, el cómo se hace el motor, y en cambio no puedes replicarlo, es que no tiene ningún sentido, tío, de verdad, es que para mí no tiene ningún sentido. Be the bigger differentiator between manufacturers this year, despite the MG UK being increased to account for almost 50% of total engine power output. Newey's comments on Thursday support that, even though he claimed there was no point in speculating on the extent of the deficit now because it will be revealed on track very soon. What he said was... Pero vosotros habéis escuchado las declaraciones de Newey. O sea, que dicen que da igual especular los caballos de potencia porque ya se verá en pista. Es como, vais a estar a 2 segundos del primero. Yo no sé qué puedo hacer, honestamente. No sé qué puedo decir ni nada. Yo ya, a estas alturas, simplemente estoy depresivo con esto, honestamente. He specified that a problem with these rules is that if internal combustion engine power is down, then more electrical energy has to be spent to compensate the V6 with the MG UK. So then
Claro, básicamente, no es que tengan un problema en la parte eléctrica, pero claro, si tienes menos potencia en el motor de combustión, tienes que utilizar más electricidad. Si tienes que utilizar más electricidad, tienes menos electricidad disponible para más vueltas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, tienes menos potencia aún de lo que ya de por sí tendrías. O sea, aunque tengas una parte eléctrica buenísima, si no sabes utilizar de una buena manera, en este caso, el motor de combustión, ¿para qué? ¿Para qué vas a tener más parte eléctrica? Si es que da igual, ¿la vas a gastar toda en una vuelta? ¡Oh, qué rabia! Al menos en cual irán bien, probablemente, pero ya veremos. The battery runs flat when you still need it. Claro. Newey said this becomes a self-fulfilling downward spiral, and the simple thing we'd say to that is why would he make such a specific observation if not because Honda's carrying the kind of V6 deficit he's talking about there. Newey never says things De hecho, by accident after all. He did make a eso, efectivamente, eso es lo que iba a comentar, que Newey nunca deja puntadas sin hilo, y sobre todo a nivel de declaraciones tiene extremadamente claro lo que quiere decir y el cómo lo quiere decir. Esto es un aviso a Honda directamente para que se espabilen. Pero absolutamente, eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. ¿Que me parece bien o no? Pues a mí no me parece bien, porque Honda precisamente son extremadamente orgullosos y no necesitan digamos, una motivación extra. Lo que necesitan es apoyo, claramente. point of stressing his absolute belief in Honda's ability to improve whatever its deficit is, something Alonso also mentioned in his own media session. But in another implication, Sí, the lo están Honda's recalcando performance mucho. limitation is significant enough that all the problems can't be sorted this year. Alonso said the time that's required for it to have a top engine again probably doesn't match what time he's got left as an F1 driver. Esto lo he leído esta mañana y honestamente me ha dolido bastante la declaración de Alonso en este caso. La declaración exacta, o no exacta al 100%, pero recuerdo que era algo del estilo: los tiempos de Honda y los míos en mi carrera no coinciden. Es decir, el tiempo que necesita Honda para poder sufrir su motor no es el mismo que a mí me queda en Fórmula 1. Y eso a mí me ha dolido muchísimo, porque es cierto que le queda este año el siguiente probablemente, si tenemos muchísima suerte, pero creo que es el último. Creo que es el último y eso me pone muy, muy triste. Creo que es el último año de Alonso en Fórmula 1 y es algo personalmente inevitable. Y mucho más con lo que estamos viendo esta temporada, que está siendo absolutamente surrealista un día más. Honda will prioritize changing reliability-related parts where possible within the cost cap once it has a proper solution in mind, and whether a major performance update comes later in the season isn't part of the current discussion. Even if it maps that plan out soon, a maximum of 2 engine upgrades will be allowed this year anyway. Alonso turns 45 this year and inevitably is already getting questions about whether the current struggles will impact his decision on his future. His answer at the moment is he doesn't know how long Honda's recovery will take, but hopefully some short-term improvements will help inform what he does for 2027. And to give more insight on the vibe at Aston Martin on an intriguing, if sometimes slightly awkward first day in the paddock, here's John Noble from Melbourne. So behind me in the Antes de nada que hable John Noble, buenísimo periodista, by the way, recalcar una cosa: si el Aston Martin va mal en ese 2026, a lo mejor Fernando Alonso se queda un añito más porque no tiene otra posibilidad en Aston Martin. Pero si va extremadamente mal el Aston Martin, creo que llegamos a un final en este caso. paddock today was one of the most remarkable press conferences I've seen for a very long time. And this is after some remarkable press conferences from pre-season testing. Remember Max Verstappen destroying the 2026 rules, McLaren Sí. calling for safety changes. Well, today Adrian Newey's press conference, his first press conference as team principal, was out of the ordinary. It was absolutely rammed to the rafters, a table in a slightly oddly shaped across the room, which meant everyone was pushed to one side. Very intense to hear what was happening, and it turned out in a way that nobody could predict. There were microphone problems, the wired mics kept stopping, kept starting. You could hear Adrian Newey getting frustrated, trying to explain things. The same for Watanabe from Honda as well. They would talk for a bit, it would cut out, and you could sense the frustration. There was one point where Adrian, under his breath, as the microphone went silent, said we can't get the PA system to work either. So there's very much a sense of it being quite awkward. Adrian, made it very clear where the problems the current Aston Martin Honda package are. It revolves around the Honda power unit. He gave this remarkable explanation about why they can't do lots of laps. It's because the vibrations in the car is being felt. Bueno, recalcar lo que he dicho antes, de que literalmente es que el comentario de Newey de es que no podemos hacer ni que la rueda de prensa funcione bien es durísimo. Es que es durísimo, es durísimo. Aston Martin está siendo la decepción de los últimos... La mayor decepción probablemente de la historia de la Fórmula 1. Muy probablemente sea la mayor decepción de la historia de la Fórmula 1 a nivel monetario. Como no ganen en 2027 como máximo, 2028 maximísimo, For the steering wheel. al menos una Fernando victoria o Alonso algo. can barely do 25 laps. Lance Stroll, only a few more than 10, maybe 10, 11 laps he could do. It offered a new insight into things. And Newey was quite clear that actually he thinks the chassis is quite good. He thinks it's the 5th best car at the moment. He says there's improvements coming through, rapid progress being worked on the Silverstone factory. Quinto coche, So they sort out the Honda reliability. Pesante. This isn't going to move forwards as much as he wanted it to be. And there was just this kind of the sense of laying everything out in the open. Adrian Newey was very clear about where he felt things were going. He also mentioned to Watanabe-san, saying that we didn't discuss this beforehand. It'd be very hastily arranged, and it left everyone afterwards just with this sense of an amazing press conference, very unpredictable, and I think it points to some troubled few weeks to go, and maybe some troubled few months.
Lo que me preocupa precisamente es que haya sido una rueda de prensa en la cual haya sido tan sincero. Y ya no solo que haya sido tan sincero, sino que haya sido tan directo. Cuando eres tan directo significa que las cosas no están yendo bien y que estás hablando más desde el sentimiento, desde tu creencia real, digamos, que desde un punto corporativista, que es lo que tienes que hacer en muchísimas ocasiones. Yo lo agradezco muchísimo, pero cuando no hablas desde ese punto corporativista, es decir, ayudando a la escudería, etcétera, a aumentar un poquito los ánimos, etcétera, significa que las cosas van realmente mal. Y esta es una cosa que hemos visto reiteradamente. Recuerdo, en este caso, creo que era Arrivaben en su momento en Ferrari, que también hablaba muchísimo desde el sentimiento cuando las cosas iban mal en 2018. Bueno, es un poco loco. The AMR 26 itself didn't look pleasant to drive during testing and ended pre-season 4 seconds off the pace. Aston Martin has its own problems beyond Honda, given the car is believed to be overweight and by Newi's own estimation is maybe the 5th best chassis right now, with a gap of around 3/4 of a second to the benchmark. No es tanto realmente, debo decir que no es tanto. He descubierto el mejor de esto del mundo, por cierto. Yay. So where's the other 3 seconds from testing? Some of that will obviously be in the car running compromised in various ways. Saying the car is a Q3 contender itself, though, means the blame goes squarely on Honda for being anything less than that. Newey says Aston Martin's own issues are a result of not getting a model in the wind tunnel until mid-April last year, after he had joined. He implied that Aston Martin is also still early in the development of its actual aerodynamic concept because it devoted more time last year to finalising a good, sound architectural package for the car with parts that cannot be easily changed in season. Newey believes that... Lo que básicamente han intentado hacer una base extremadamente buena para poder mejorarla, eso es lo que yo comprendo, pero eso igualmente no tiene muchísimo sentido porque al final las bases van a cambiar de forma muy rápida de año a año, ya no solo para 2026, sino para 2027. Esto no va a ser una vuelta a, yo que sé, por ejemplo, 2022. Esto es que al final de 2021 a 2022 hubieron cambios, siempre no hubiera un cambio tan bestia como de 2025-2026 a nivel aerodinámico. Es un poco más... iba a decir parecido 2016-2017, pero sí al revés, sería como pasar de 2017 a 2016. Been achieved and reckons the car has huge, tremendous development potential in it, with quite an aggressive development plan underway that could make it a top car this season, at least on the chassis side. It's no surprise that Newey backs his own creation, but it's bold talk, and whether by accident or design, being quite so brazen risks hanging Honda out to dry. Aston Martin is vying with new entrant Cadillac to avoid being F1's slowest team at the start of the season, and Newey's made it clear the responsibility for that lies solely on one side, and that his side should get even stronger very soon. Even speaking about sides is slightly odd though. It's good that Aston Martin and Honda wanted to put on a united front in their first technical briefing of the season by having Newey and Watanabe speaking together. But despite insisting they're working very closely and very well, this partnership isn't yet coming across as, well, a particularly great partnership. Es que a ver, al final hay que tener claro una cosa. Adrian Newey está todo el rato diciendo: mi equipo lo va a hacer bien, yo sé que lo vamos a hacer bien, sé que tendremos un grandísimo coche a final de temporada y que tendremos que hacer y que vamos a hacer las cosas muy bien. La culpa no va a ser nuestra. Y claro, cuando dices eso, ¿qué coño estás diciendo? Pues que los otros, que son en este caso Honda, lo están haciendo tremendamente mal. Y eso a mí me preocupa muchísimo porque primero que te estás quitando la culpa, cuando te quitas la culpa y necesitas recalcar tanto que tú lo estás haciendo bien. Permitidme que no esté tan seguro de Newey por una vez, personalmente, o no de Newey sino del grupo que rodea a Newey. Y segundo de todo, no me fío mucho honestamente de Honda en general. O en este caso me fío de Honda, pero me fío de Honda a 3-4 temporadas, no para la siguiente. Y ese es el problema. When Red Bull and Honda worked best together, it was almost impossible to get them to separate the car from the engine. The overall vibe of Aston Martin so far is actually a little reminiscent of Honda's problems with McLaren a decade ago, when that team insisted its car was one of the very best. Más 2017, por cierto, que 2015. En 2017 tenían un grandísimo chasis y funcionaba tremendamente bien cuando no importaba tanto el motor. O sea, recuerdo P3 Singapur, por supuesto, en este caso era un posible podio en Singapur. Recuerdo Mónaco una P7. Recuerdo varios resultados tremendamente buenos en 2017 gracias a que no importaba el motor de esos circuitos. Y eso significa que claramente con un motor un poquito mejor, a lo mejor estaban, no sé, con un motor Renault, por ejemplo, a lo mejor estaban al nivel de Red Bull ese año. Y eso me parece muy interesante. Y eso me parece bastante relativo respecto a ahora, la verdad. Honda's poor performance and reliability were a letdown, it would later turn out that McLaren had also vastly overestimated the quality of its own design work. Aston Martin might not be on a course to doing exactly the same thing, and right now Honda is definitely the limiting factor, but some of the talk feels worryingly familiar. Y ahí está, es que me preocupa muchísimo Aston Martin, ahora mismo sí que no sé cómo explicaros lo bestia que es para mí, por cierto, como siempre suscribiros a The Race, no hace falta ni que lo diga, yo creo. Me parece muy bestia, honestamente, donde en un plan a futuro, donde primero Fernando Alonso no cabe, y segundo de todo, donde se han gastado millones y millones y millones de euros para nada casi, o pues al menos parece que es para nada y me preocupa mucho. Dejad un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo mañana, como siempre a las 4 de la tarde, todos los días vídeo en este canal. A partir de ahora sí, lo prometo, vale, lo prometo. Let's go, chao chao.